de vista, porque cada uno, como les comento, tiene cada uno su punto de vista, es respetable, y lo que comentaron, los que participaron, justamente me ha ido a poder darle esta apreciación de mi parte, ¿ok? Muy bien, entonces si no hay preguntas, avanzamos. Hoy nos toca estudiar un componente que revolucionó la electrónica, que se llama el transistor. El transistor causó una revolución única, ¿no? En el mundo de la electrónica. De ahí ya se suele hablar de la aparición de sistemas potentes, de sistemas más pequeños incluso. No sé si usted, bueno, usted no, por la edad, presumo de que los televisores de repente hoy en día smart, ¿no? Los televisores inteligentes, como le dicen. Probablemente inteligente es el desarrollador, el que inventó eso, ¿no? ¿Quiénes fueron los papás de los televisores smart, no? Eran los televisores grandotes, esos que eran inmensos y pesados, ¿no? De los televisores TRC o de tubo de rayos catódicos, ¿no? Internamente tenían como si fueran unos focos así incandescentes, unos focazos grandotes tenían adentro que se llaman válvulas de tubo al vacío, que le permitía pues hacer funcionar, ¿no? Esas válvulas grandotas que internamente tenían este televisor, por eso eran inmensos, grandotes, tenían una parte posterior inmensa y pesaban, permitía el funcionamiento de la parte electrónica, obviamente, del televisor. Y esos televisores, cuando tú los encendías, no encendían pues inmediatamente como lo haces hoy. Demoraba unos tiempos que se calentaban, hasta que se caliente esa lucecita, ese foquito, ese tubo al vacío, se calentaba, recién aparecía la imagen, ¿no? Entonces todo eso fue repasado por estos componentes que ven en la pantalla, que son los transistores. Aparte de más pequeños, más económicos, cumplen diversas funciones como amplificadores, como reguladores, ¿no? Y justamente llevan a la miniaturización de los sistemas. Este es el punto de partida, ¿no? Los transistores. Hoy en día, pues estos transistores son pequeñísimos también y se pueden integrar en circuitos integrados. Por eso los televisores, pues ya no tienen todo ese armazón de los años 70, 80, ¿no? Hasta 90, sino ya son ya angostos, ¿no? Son pequeños, ¿no? Y pequeños no, hablo de la electrónica, los circuitos son más pequeños, ¿no? ¿Ok? Ya no son tan grandotes y le permite, ¿no? Seguir avanzando. Ahora tenemos televisores tan inmensos, ¿no? 70 y tantas pulgadas y más de repente. Entonces, justamente, ese es el beneficio del avance tecnológico, ¿no? Y este componente, pues, les ha dado ese impulso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial apareció ese componente también y obviamente cumplió un rol también importante, ¿no? En las publicaciones. Y el desarrollo, obviamente, de esos tiempos de la tecnología, ¿no? Enfocada a estos momentos de tensión que se lleva a cabo. Muy bien, vamos a definir lo que es un transistor. Viene del inglés transfer resistor o resistor de transferencia. Entonces, cuando usted escuche de transistores, semiconductores, hablamos de justamente aquellos dispositivos que están fabricados, ¿no? De materiales como puede ser el silicio o el germanio, ¿no? En su composición, en su construcción están basados en este tipo de material, ¿no? Nos dice que es capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada. Sí, estos componentes tienen la característica de recibir un cierto tipo de energía y entregarnos otra, ¿ok? Por eso, como le estaba comentando, nos sirven para amplificar la señal, también como un conmutador, o sea, un switching, ¿no? Que deja pasar o bloquea el paso de la corriente, como oscilador o simplemente como rectificador de la misma. Un rectificador quiere decir de que recibe un tipo de señal y nos entrega otro tipo de señal, ¿no? La rectifica, la modifica. Entonces, esta es la función de los transistores. Los transistores tienen un aspecto físico, bueno, vamos a mencionar que es un aspecto típico, pero no quiere decir que siempre va a ser así.
es como ustedes ven, aprecian ahí en pantalla, ¿no? Es un empaquetado que puede ir montado sobre un disipador de calor para que no se estropee, porque a veces la energía que recibe puede ser que los deteriore, entonces por eso llega acá un agujero, el cual se emperna a un disipador de calor. Y tiene 3 terminales, como usted está apreciando por acá, ¿no? Esos 3 terminales. ¿Ok? Muy bien, las partes de un resistor. Por lo general, los transistores también lo pueden encontrar quizás en manuales, navegando por internet con los transistores bipolares. Eso también, con eso no lo pueden encontrar. Ahora, las partes de un transistor son 3. Básicamente se llaman emisor, la base y el colector. ¿Ok? No se olvide de esos terminales. Cuando hablamos de partes de un transistor, hablamos del emisor, de la base y del colector. Obviamente, el colector simplemente es porque recibe la corriente. La base se encarga de dejar pasar o bloquear el paso de la corriente, se encarga de controlar la corriente y el emisor justamente es el que emite, ¿no?, la señal. ¿Ok? Son 3 terminales. Ahora, la composición interna de un transistor puede ser de 2 tipos, ¿no? En realidad, si usted por ahí investiga, lee, como le estaba comentando, van a ver que está conformado por 3 capas de material semiconductor, a la cual a cada una de ellas va conectada un electrodo, o sea, un terminal, ¿no? Puede estar conformado, por ejemplo, en este tipo de sándwich que usted ve acá, por un material negativo, positivo y negativo. Y a cada una de ellas va un terminal. Miren, C de colector, B de base y E de emisor. Cuando está conformado de esta manera, se dice que el transistor es de tipo NPN, así se le llama, NPN, en donde la base será positiva y el emisor y colector negativo. Y acá tiene su símbolo en el cual lo puede encontrar en un diagrama, en un plano. ¿Ok? Este es el símbolo. Donde cuando la flechita está saliendo, quiere decir que es un transistor de qué tipo? NPN. Y ahí tienen ustedes sus terminales que estamos comentando. Colector negativo, base positivo, emisor, en este caso negativo. ¿Ok? ¿Hay otra conformación de un transistor? Claro, tenemos un transistor de tipo PNP. No es Policía Nacional de Perú, simplemente es la conformación o la polarización o la carga de cada parte del sándwich que ustedes ven acá que se está conformando. ¿Por qué digo sándwich? Porque tiene 3 partes, pues, ¿no? Un extremo, una parte central y otro extremo. En este tipo de conformación de la estructura del transistor, ¿no?, que es transistor PNP, la base ya no es positiva como acá, sino simplemente negativa. La base siendo negativa, los otros 3 terminales que son el colector y el emisor son positivos. Y su símbolo es parecido, pero no es igual al anterior. En los transistores PNP, simplemente la cabeza de flecha va apuntando a la base. ¿Ok? Que la base es negativa. Y ahí tenemos el otro tipo de transistor. Entonces tenemos 2 tipos de transistores, de manera general. Los NPN y los PNP. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, alumno, ¿alguna pregunta que tengan? Estamos viendo los transistores que se encargan de controlar el paso de la corriente. ¿Ok? Pueden ser reguladores, pueden actuar como rectificadores, como conmutadores. Están conformados por material semiconductor que puede ser silicio o germanio. Hay 2 tipos de transistores que son NPN y PNP, cada uno con su símbolo respectivo. Y el resistor de manera general tiene 3 terminales. ¿Cuáles son? Emisor, base y colector. ¿Ok? Si no hay pregunta, avanzamos. Y ahí está justamente lo que se estaba comentando, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un transistor? Como les digo, de manera generalizada 3. Profesor, estos terminales ¿pueden cambiar de posición? Sí, pueden cambiar de posición. Hay una manera de terminarlo ya es con el multímetro. Entonces, cuando veas de repente en un manual, en un diagrama, ¿no?, en
un manual sheet, como, ¿no? Un manual de referencia, encuentras EBC, ya usted ya debe de entender que E de emisor, la B de base y la C de colector. Muy bien. Y es un refuerzo lo que hemos estado viendo en la vista anterior. Las funciones del transistor tiene, según la configuración a la que se coloca el transistor en el circuito, puede cumplir 3 funciones, ¿no? Que son, por ejemplo, en función activa, en función de corte o en función de saturación. Son 3 configuraciones en las cuales usted puede hacerlo trabajar este tipo de dispositivo, ¿no? Nos dice ahí la teoría, ¿no? Los transistores operan sobre un flujo de corriente, o sea, sobre la corriente o los electrones, ¿no? Operando como amplificadores. Quiere decir, cuando habla de amplificadores, quiere decir que puede recibir una señal débil, pero ellos se encargan de hacerla más fuerte, o sea, amplificarla, en pocas palabras. O como simplemente interruptores, recibiendo una señal, cortándola al paso de la misma. Esa es la función de un switching o conmutador. Ahora, en función activa, como la que ven acá en la figura del centro, en función activa, ¿cómo funciona un transistor? Se permite el paso de un nivel de corriente variable, más o menos corriente ese, ¿no? Se permite el paso, ¿no? Se permite el paso. Y es lo que ustedes están apreciando ahí. ¿Cómo trabaja en corte? No deja pasar la corriente. Miren, como le digo, está haciendo internamente una función de un control, ¿no? La base se encarga de controlar, por eso la base controla. Acá dejó pasar un poco de corriente activa, miren, dejó pasar un poco, pero en corte lo bloqueó. O sea, no pasa nada de corriente. ¿Y cómo trabaja en saturación? Deja pasar todo el caudal de la corriente máxima. Acá simplemente en la base no interrumpe el paso de la corriente. El flujo es normal. Entonces son 2 configuraciones a las cuales puede trabajar el transistor. ¿Ok? En corte, activa y saturación. Por eso ustedes ven acá, ¿no? Que el que controla eso, ¿quién es? La letra B. ¿A qué terminal del transistor estábamos refiriéndonos? ¿Quién recuerda? La letra B, ¿qué terminal del transistor es? Alumnos, ¿están por ahí? Base, profesor. Correcto. ¿Apellido? Ramírez Palacios. Muy bien, Ramírez. Excelente. Muy bien. Como Ramírez Palacios, que ya no necesita venir al examen porque ya aprobó el curso. Ok, por estar atento. Ramírez Palacios, correcto. Entonces, rectificando eso, rectificando lo que hemos estado apreciando, justamente la B es la base. La base es el control del paso de la corriente en el transistor. ¿Ok? No se olviden de eso. A ver, los que no tienen audio, pueden comentar por chat, pero los que no tienen audio, es lo mejor que participen, que sus compañeros también puedan escuchar sus respuestas, sus opiniones. Muy bien, pasamos al siguiente imagen. Entonces, como les comentaba, los transistores lo vamos a encontrar en gran variedad, ¿no? De circuitos. Acá en la imagen de la derecha tienen, por ejemplo, algunos transistores que están en la placa de una fuente de poder o fuente switching de PC. Ahí también los encontramos, ¿no? Como conmutadores o switching, ¿no? Entonces, acá nos dice que el resistor lo vamos a encontrar en casi todos los sistemas electrónicos, sea como función de amplificador de tensión o también de potencia, ¿no? Como interruptores o switching también lo pueden utilizar. También integran a los chips, a los circuitos integrados, o sea, también están ahí dentro, ¿no? Porque cuando hablamos de circuitos integrados, por ejemplo, el CPU de un microprocesador, hablamos de que contiene millones y millones de transistores. En realidad sí, pues, ¿no? La electrónica ha llegado a tal punto que puede fabricar transistores tan pequeños que van siendo ahí eh, interlazados entre ellos para poder justamente procesar datos, ¿no? Para sumar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Antes se utilizaban en radios, equipos telefónicos, audífonos, etcétera. Bueno, se siguen utilizando como parte de, ¿no? Como parte de. A ver, acá hay alumnos que están entrando. Entran con 2 máquinas ustedes, ya, a ver.
También se utilizan los micrófonos para convertir las señales de sonido en señales eléctricas, ¿no? Que puedan ser reproducidas en nuestro parlante. Entonces, todo ese tipo de funciones o de aplicaciones las tenemos con el transistor. A ver, avanzamos. Transistores de alta potencia. Los transistores, en este caso de alta potencia, pues se necesitan algunos circuitos, sí, pues, o transistores que nos den quizás algunas características más particulares por lo que es el circuito, ¿no? Lo dice acá que el funcionamiento y utilización de los transistores de potencia es idéntico a los transistores normales, teniendo como características especiales, o lo que lo hace diferente, el manejo de tensiones alta intensidades que tienen que soportar. Cuando habla de tensión hablamos de voltajes, o sea, altos voltajes. Y si hablamos de intensidades, habla de altas corrientes, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, muchas veces este componente ya cambia su aspecto, ¿no? Ya no es de manera particular, quizás como usted lo estaba apreciando. Espérense un momento, iba a hacer algo, pero acá hay alumnos que tenemos acá en espera. Ya. Entonces, miren, como les comentaba, antes tenía un aspecto así de empaquetado, ¿no? Ahora, cuando son, por ejemplo, de alta potencia, algunos de estos tienen que ir empernados, llamémoslo así, o entornillados a un disipador de calor. Algunos ya tienen su protección ¿no? De calor, miren este acá, también es un transistor de potencia. Otros también, de repente, de aspectos cilíndricos, también ya sus empaquetados acá, quiere decir que este material, este metal es su disipador de calor, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan altas tensiones o altas corrientes, ¿no? Dentro de este grupo de transistores puedes encontrar bipolar, unipolar o los llamados FET, transistores de efecto de campo, o los transistores IGBT. Y sus características son como los que están ustedes apreciando acá, ¿no? Tanto para los MOS o bipolares o los transistores de alta potencia, tenemos que algunas características que es la impedancia de entrada, ¿no? La ganancia de corriente, la resistencia de saturación, resistencia de corte, cuánto voltaje aplicable al transistor, miren, tensiones altas, 1000 voltios, 1200 voltios, ¿no? ¿Cuánta es la temperatura máxima que soportan? 200 grados, 150 grados, la frecuencia de trabajo en kilohertz, ¿no? Cuánto trabaja, el coste, ¿no? ¿Cuáles son más caros y de repente más económicos, entre comillas? Porque esto en realidad sí tienen, de acuerdo a su código, ¿no? Cierto valor. Entonces, estos son los transistores de alta potencia. No se olviden. ¿Por qué? Porque manejan altas tensiones o voltajes e intensidades o corrientes mayores. Muy bien. El transistor MOSFET. El MOSFET. Algunos lo llaman MOS también, ¿no? ¿Ok? Ahora, ya hemos visto los transistores, los llamamos bipolares también, conocemos bipolares, que tenían 3 terminales, que eran base, colector y emisor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver este transistor MOSFET. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos transistores, no es, la conformación interna no es similar a la anterior, en el cual vimos un sándwich de 3 capas de materiales semiconductores. Simplemente que en este caso trabaja con 3 terminales, que cumplen una función diferente, ¿no? Nos dice acá, el funcionamiento de un transistor no se basa en uniones PN, como el bipolar que vimos anteriormente, ¿no? Porque en este transistor el movimiento de carga se produce exclusivamente por la existencia de campos eléctricos, perdón. O sea, ya su manejo es de campos, por eso se llama MOSFET, transistor de efecto de campo. Lo hace mediante lo que es el control de los campos eléctricos. Disculpen. ¿Ok? Entonces, acá ya sus terminales ya no son el famoso base, colector, emisor. Acá sus terminales
simplemente los tienen acá justo con su simbología, ¿no? Miren, como ustedes están apreciando ahí, ¿no? Y vienen tres terminales, por ejemplo, el que es G viene de compuerta o gate, o compuerta. La D, en este caso, viene en este caso de lo que es el renador, ¿no? El renador. Y tenemos el source, que también me permite controlar el paso de corriente. Acá, en este caso, el gate, la compuerta, se va a hacer la función muy parecida a lo que era, lo que hacía en la base. No sé si recuerdan la base, ¿no? ¿Ok? Va a ser una operación muy parecida, ¿no? De controlar el paso de la corriente. ¿Ok? De la D viene el drenador o drenaje. Este es el drenaje. De repente por ahí lo pueden ustedes referenciar a algo quizás que escuchamos de manera típica en nuestro hogar de repente, es el drenaje, el drenador. Y el S, ¿no? Que es el source u origen. Esos son los terminales, en este caso, de los transistores de tipo MOSFET. ¿Ok? Entonces tengo MOSFET de canal N y tengo los MOSFET de canal P. Hay dos tipos de MOSFET, como ustedes pueden apreciar acá en la simbología. ¿Cuál es la diferencia? Mira, algo muy parecido. El canal N, la cabeza de flechita acá del medio está apuntando al gate, a la compuerta. Y en lo de tipo P, la flechita está saliendo. Y acá tenemos, por ejemplo, un transistor MOSFET de código TO 220 con sus terminales, los cuales pueden variar, sí pueden variar, ¿no? Y ahí tenemos el gate, el drain y el source. Compuerta, drenaje y origen. ¿Ok? Eso con respecto a los transistores de tipo MOSFET. Entonces, mientras el transistor bipolar o el transistor común que hemos estado viendo se encarga de actuar, de controlar el paso de corriente, de acá, el MOSFET, se encarga, ¿no? De trabajar mediante campos eléctricos. Ahí ya hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia del trabajo del MOSFET. Por eso, muchos de ellos son utilizados como transistores de alta potencia. Acá tenemos las características del transistor MOSFET. ¿Cuáles son sus características? Dice la velocidad de conmutación es muy alta, quiere decir la velocidad en la cual bloquea y deja pasar la corriente. Eso se llama switching, ¿no? Cuando es como si estuvieras tú apretando el interruptor de la luz de tu sala, ¿no? Pero varias veces así, rapidísimo, apagas y prendes, apagas y prendes. Así, eso es lo que lo puedo asociar cuando hablo de velocidad de conmutación. Quiere decir que switchea. El switching es rapidísimo, ¿no? Dice que es del orden de los nanosegundos, es rapidísimo. Tienen problemas de descarga electrostática, por lo que requieren cuidados especiales en su manejo. Sí, te puede dar un toque eléctrico, hay que tener mucho cuidado cuando se maneja este tipo de componentes, descargarlo primero, ¿no? Es muy difícil protegerlos con colisiones de falla por cortocircuito, son muy sensibles al cortocircuito. Requieren poca energía y compuerta para su funcionamiento. Sí, ¿no? Estos de acá trabajan no con mucha energía, simplemente ya la comporta de repente una energía baja, pero automática comienza a funcionar. Y la resistencia de entrada de impedancia es muy alta, ¿no? De 10 a la 9 a 10 a la 11 ohmios. Y acá tienen ustedes los símbolos, ¿ok? Los símbolos, como les decía, ¿no? La flechita apuntando a la compuerta, canal N, y la flechita saliendo de la compuerta, canal P. Ahí tienen los dos tipos de transistores MOSFET con su simbología, que lo cual puede encontrar en un plano. Entonces, retomando y haciendo un resumen, ¿no? Los transistores se encargan de controlar el paso de la corriente.
Puedo encontrar transistores bipolares, que son utilizados como amplificadores, como conmutadores, etc. También encontramos los transistores MOSFET, que trabajan con campos eléctricos, ¿no? Y puedo encontrar dos tipos, de canal N, canal P, y tienen tres terminales igual que los de bipolar, siendo los terminales de bipolar base, colector, emisor, pero en los transistores MOSFET tengo los transistores con tres terminales que son el drain o drenaje, el gate o compuerta y el source o fuente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Pregunten, que se viene la práctica. Entonces avanzamos. Si no hay pregunta, avanzamos. Tipos de encapsulados del transistor MOSFET. Sí, hay diferentes presentaciones, ¿no? La típica, todos 20, miren, todos 47. El TO3, que viene ya con su protección, ¿no? Su aislamiento. El Semitrans 2, Semitrans 1 y el Semitop 2. Hay diferentes presentaciones con respecto a este tipo de componente electrónico. Transistores digitales. También los transistores, igual que las resistencias, si recuerdan la clase pasada, que también habían SMD, quiere decir que son pequeños y son dispositivos que se suelen soldar, ¿no? En la superficie de la tarjeta, ¿no? De manera más rápida, de repente más sencilla. También hay transistores digitales de montaje superficial o SMD, ¿no? Están encapsulados, como ven acá en la imagen, y tienen ahí sus tres terminales, ¿no? Simplemente para soldarlos en la superficie de las tarjetas. También voy a encontrar esos tipos de transistores, ¿ok? Los de tipo SMD. Las características y aplicación. Bueno, vienen encapsulados, ¿no? De plástico. Igual las colecciones se realizan usando piles que salen encapsulados y asientan sobre el área de la placa, como ven estos tres terminales, ahí los tienen. Es difícil, sí, obviamente, equivocarse en su instalación por la disposición de los terminales que tienen estos componentes de tipo SMD. Pueden tener diferentes presentaciones, según el encapsulado, ¿no? Ahí tienen las figuras, tienen la imagen, y con sus respectivos códigos del encapsulado. Tienen los SOT23, SOT223 y así. Cada uno con su presentación característica, ¿no? Características particulares y su imagen referencial. La medición de transistores está enfocado a ubicar la base, colector y emisor, que eso sí lo voy a dejar a ustedes para que puedan revisar mediante este video que les estoy asignando ahí en el PDF que les he puesto en su Canvas, ¿no? ¿Ok? Y ahí van a poder ustedes determinarlo. En sí es descartable que estén funcionando bien la base, el colector y el emisor. Siempre, por ejemplo, se hace el descarte verificando entre la base emisor, base colector, ¿no? Que no hay ciertas polaridades, que nos va a mostrar el multímetro digital, ¿no? Muy bien, con eso hemos terminado y ahí sí les voy a dejar esa tarea de que revisen este video para que puedan hacer un descarte de transistores, ¿ok? Y con eso hemos completado esta parte de transistores. ¿Alguna pregunta con respecto a este componente para pasar al siguiente? A ver, alumnos. Hola, hola, hola. ¿Están ahí? ¿Alguna consulta que tengan? Hemos visto los transistores. Ya es el segundo componente electrónico que vamos a ver. Ok, ya hemos conocido un poco más de ellos, ¿no? ¿Ninguno? Mautino, ¿estás en línea? Fernando Mautino. Ramírez. ¿Está en línea Ramírez?
Sí, profesor. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Todo claro? Todo claro, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Entonces avanzamos. Avanzamos. Acá hay unas preguntas que tengo que echar. ¿Va a venir prácticas sobre transistores? Sí, sí, sí. Vamos a tener práctica de transistores mediante Bueno, obviamente, como ahorita es difícil, por ahora me imagino que ya cuando retornen a la semipresencialidad ya lo podremos practicar en los talleres, pero por ahora lo vamos a practicar en el Crocodile, ¿no? Clips, ahí lo podemos practicar, no se preocupe, para demostrar esto, ¿no? Porque una cosa es verlo de manera teórica, la cosa es demostrarlo. Al no haber quizás presencia, porque sería lo ideal, ¿no? Ir con nuestro multímetro, ¿no? De soldar por ahí de los circuitos, sacar los transistores y medirlo, descartarlo, ese es el fin. Pero lo podemos nosotros ver mediante el simulador, porque el simulador justamente es lo que hace, ¿no? Verificar, comprobar. Así como ustedes han comprobado la ley de Ohm, ¿se acuerdan, no? Y lo verificamos, ¿sí o no, en el Crocodile? ¿Lo hicimos o no? ¿Se demostró o no la teoría de la ley de Ohm? ¿Qué dicen? ¿Lo demostraron o no? ¿Baraza? Sí, profesor. Claro, lo demostraron, ¿sí o no? ¿Ya ven? Entonces lo mismo lo pueden hacer de manera física. Ahora, esto no quita de que ustedes ya se vayan comprando sus componentes, porque van a necesitar comprarse un multímetro. Por eso fue la práctica, la primera guía de autoaprendizaje, donde ustedes podían apreciar precios, pudieron ver precios, marcas, etcétera, ¿no? Pueden irse a la ferretería, no sé, de su barrio, pueden irse a comer su multímetro quizás en Home Center, si desean, ProMart, o de repente por ahí conocen la Marina de su barrio, la del centro de Lima, Paruro, el tan popular Paruro, ¿no? Hay diferentes sitios donde pueden comprar. Y si desean por correo, de repente tienen ahí, profesor, he visto esa marca, tal vez, y se le puede decir, ¿no? Si es recomendable o no. Ya ustedes me consultan por correo, no hay ningún problema, ¿no? También se puede comprar, por ejemplo, su kit de soldadura, su cautín, no es muy caro, por ahí han estado ustedes indagando, que de 20, 30 soles quizás. Es una opción, no le digo que lo compren, ojo, si desean ir practicando. Se puede comprar una fuente de computadora malograda, de cuenta encuentran por ahí Paruro, cachineando por ahí, de alguien por ahí que tenga una computadora botada por ahí años, pueden desarmar con mucho cuidado, eso sí, con mucho cuidado, sobre todo no tocar el contacto inferior de los condensadores grandes que parecen pilas inmensas, no, eso simplemente le ponen ahí, pasan un desarmador para que se descargue la energía, porque son los que más almacenan energía, pues ir desoldando, quizás como práctica, ¿no? ¿Ok? Pero ZIR, obviamente que aplicaremos esto. Muy bien, si no hay más preguntas, avanzamos. El diodo semiconductor. El diodo semiconductor es un componente electrónico también, los cuales son muy utilizados también en los circuitos, ¿no? Porque me permiten controlar el paso de la corriente. Trabaja eh, ¿cómo le podría decir, no? Una compuerta, ¿no? Una compuerta. Y la particularidad es que una cierta posición del circuito es donde se comporta, por ejemplo, como una oposición al paso de corriente. Y lo vamos a apreciar acá. A ver, la definición. Primero vamos a definir, ¿no? Es un dispositivo semiconductor. ¿Por qué semiconductor? Porque está fabricado de silicio o de germanio. Esos son materiales semiconductores, ¿ok? Pero eso no entiendo mucho. Porque de repente te hago recordar de repente, porque ya seguro lo has visto, los mejores materiales conductores, quiere decir que habla de conductor de electricidad. Cuando hablo de un buen material conductor, pues hablo de oro, cobre, plata, son buenos conductores, ¿no? ¿Ok? Eh, de semiconductores, quiere decir que estos elementos justamente me permiten controlar, al ser un semiconductor, sí deja pasar corriente, pero bajo ciertas circunstancias que me permite, mediante componentes electrónicos, controlar ese paso. Y cuando hablamos de semiconductores, típico, hablamos de materiales como el germanio y el silicio. ¿Ok? Entonces, nos dice que es un dispositivo semiconductor que actúa como un interruptor, o sea, como un switch, como el switch interruptor de tu domicilio, unidireccional para la corriente. O sea, en una determinada posición va a dejar pasar la corriente.
¿no? Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Eso es lo que debemos ver, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Muy bien. A ver. Bueno, acá sí había un caso error, porque la figura sería esta de acá, muy parecida. Este es un diodo, ¿no? Ahora, ¿hay diodos también muy parecidos al transistor? Sí, lo hay, ¿eh? Estos puede ser un diodo doble. Quiere decir que ha empaquetado dos diodos en su superficie. Así que se pueden confundir como transistor. Sí, pero la diferencia es que en la placa, si encuentra esta letra, es transistor. Y obviamente si encuentro la letra D es diodo. Ahí sí es lo que yo debo de percatar. ¿Ok? Muy bien. La estructura del diodo. Esto es muy, lo van a reconocer, porque en transistores ya lo vimos. Dice, el diodo es una unión de dos materiales semiconductores. Pregunto, ¿los transistores bipolares cuántas capas de material semiconductor traían? ¿Recuerdan o no? Los transistores, ¿cuántas capas de material semiconductor nos traían? 3 capas. 3 capas, muy rápido. Núñez. Muy bien, Núñez. Claro, 3 capas, ¿no? Era un sándwich. Era un sándwich. Núñez Sánchez, ¿no? Sí, profesor. Muchas gracias, Núñez. Gracias por tu intervención. Sí, traían 3 capas. Este trae 2. ¿Ok? Lo que hace, dice, una unión PN. Una unión PN. Positivo o negativo. O sea, quiere decir que hay una parte negativa y otra parte positiva. ¿Ok? Simplemente es eso. Y acá lo tienen, ¿no? Internamente acá tienen la estructura de un diodo al cual se va conectado un electrodo. ¿Ok? En donde a la parte positiva, obviamente, su terminal será positivo y se lo denomina ánodo. Acá es en inglés, obviamente, pues eso lo ven ánodo, ¿no? Será ánodo. Y el electrón que va al lado negativo del material semiconductor se denomina cátodo. Cátodo. Y ahí lo tiene. Ánodo positivo y su cátodo negativo. Y este es el símbolo con el cual van a encontrarlo en los planos. Un triangulito apuntando a una línea vertical. ¿Ok? Ese es el símbolo, la simbología de los diodos. ¿Ok? ¿Preguntas? Está sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, funcionamiento del diodo. Como le estaba comentando, ¿no? En una posición el diodo va a dejar pasar corriente, en otra lo bloquea, o sea, actúa como un interruptor, el interruptor de nuestro domicilio, muy parecido. Entonces, esas dos formas o posiciones se llaman como un cortocircuito y como un circuito abierto, ¿no? Como un cortocircuito, o en polaridad directa también como se le llama, si yo lo coloco en el circuito de la siguiente manera, miren, respetando la polaridad, imaginemos que acá tenemos una batería, positivo y negativo. ¿Ustedes lo reconocen ya? ¿Por qué? Porque han utilizado el crocodile clip, ¿no? Por eso ustedes lo pueden reconocer. Miren acá, vamos a ver acá, listo. Si coloco el diodo respetando la polaridad, ¿qué quiere decir? El ánodo con el lado positivo de la batería y el cátodo y el lado negativo de la batería, si hago esta posición, quiere decir que estoy realizando una polarización directa. Y en esta ubicación, el diodo puede transferir corriente, o sea, deja pasar la corriente. Así como lo ven acá, ¿no? Deja pasar la corriente. ¿Qué pasa si invierto o el diodo o la batería? En este caso, según la gráfica, estoy invirtiendo la batería. Entonces el nodo, que es el lado positivo del diodo, irá con la parte negativa de la batería y el cátodo, que es el lado negativo del diodo, irá con la parte positiva. En esta posición se realiza una polarización indirecta. ¿Y cuál es la consecuencia? De que no deja pasar la corriente, se opone al paso de la corriente. Profesor, ¿trabaja como un resistor? Sí, pero un resistor, pues, de un valor infinito, ¿no? O sea, bloquea el paso de la corriente y no hay corriente simplemente en el circuito. Esa es la diferencia, ¿ok?
Entonces, ¿cómo funciona el diodo? Puede trabajar en polarización directa o polarización indirecta, o inversa también se llama. En polarización directa, deja pasar la corriente, el diodo, cuando se respeta la polaridad con respecto a la fuente de energía o batería, y en polarización indirecta no deja pasar la corriente porque la polaridad es inversa. ¿Ok? Muy bien. Tipos de diodos, hay una gran variedad de diodos. Ustedes conocen los diodos LEDs, ¿ok? En los cuales su símbolo es un triángulo, por donde igual a una línea vertical con dos flechitas saliendo. Quiere decir que llegada a cierta energía se va a iluminar. Se ilumina este LED, ¿ok? Es como un foquito, pero también tiene su ano de cátodo. ¿Cómo lo diferencio? Cuando tengo un LED, el terminal más largo es el lado positivo. ¿Ok? Ahora, tengan cuidado con los LEDs cuando los trabajan de repente por ahí, porque tienen que trabajar con una resistencia cercana, porque muchas veces le pongo una batería de 9 voltios, lo puedo hacer volar, lo quemo, ¿no? Entonces, siempre tienen que trabajar con una resistencia. Hay otro tipo de LEDs, sí, hay diodos rectificadores que manejan grandes corrientes, grandes intensidades. Su símbolo sí es parecido al que hemos tomado como referencia, ¿no? ¿Ok? Pueden convertir, en estos casos los diodos rectificadores se caracterizan porque convierten un tipo de energía en otra. ¿Qué quiere decir? Si reciben corriente alterna y nos entra en corriente directa. Típicamente la corriente alterna tiene esta onda sinusoidal o senoidal. Llega al diodo y ¿qué hace el diodo? Suprime la señal y nos entrega solamente una señal, una semionda, como se conoce, ¿no? Acuérdense que la corriente alterna en un momento es positivo o negativo, no tiene polaridad la corriente alterna. Pero al pasar por el diodo, por los diodos rectificadores, se suprime esta señal y solamente ¿qué tipo de señal tendré? Positiva. Y cuando tengo esta señal, ¿qué tipo de corriente ya tengo a la salida del diodo? De corriente alterna pase a corriente directa continua. Ese es el trabajo que cumplen los diodos. Por eso algunos se utilizan como rectificador de señal. ¿Ok? Y de ahí, obviamente, que esta señal hay que todavía filtrarla, hay que todavía rizarla, ¿no? Ya son otros componentes que van haciendo diferentes trabajos. Por eso le digo, con respecto a la frase, ¿no? La electricidad, justamente, ¿no? Hablamos de que es un tipo de energía que es manipulada por quién, por diferentes componentes electrónicos. Como usted está viendo, la resistencia cumple una función, el transistor también cumple una función, el diodo también está cumpliendo una función, ¿me entienden? Entonces, uno va, así como ustedes en programación juegan con la computadora, porque ustedes le dan órdenes cuando van programando y la máquina responde, y si cuando ustedes fallan, también falla la ejecución del programa. Igualito acá, en el electrónico es lo mismo, se hace lo mismo, se controla la energía, ¿no? Entonces se controla la energía para obtener algo al final, dar solución a algo, así como en programación ustedes lo hacen. Muy bien. Bueno, tenemos puentes rectificadores también, hablando de tipo de diodo. Los puentes rectificadores, por lo general, empaquetan 4 diodos, ¿no? ¿Ok? Empaquetan 4 diodos y se encarga de convertir alterna en continua, ¿no? ¿Ok? Y acá tenemos las diferentes empaquetados que puede recibir un puente de diodos, ¿no? Miren, diferentes formas en las cuales puede encontrar un puente de diodos. ¿Cuántos diodos empaqueta? Por lo general, 4 diodos, ¿ok? 4 diodos. Muy bien. Diodos Zener. Los diodos Zener, en este caso, también son muy utilizados en los circuitos. Su símbolo varía, miren, el triángulo apuntando acá a este tipo de figura, ¿no? Como si fuera una Z invertida. También tiene su lado positivo, su lado negativo, ¿no? Los Zener se usan para mantener un voltaje fijo. Miren, son utilizados para mantener un voltaje fijo. Es un poco como si fueran elementos de protección también, ¿no? A cierta parte del circuito. Dice, están diseñados para trabajar de una forma confiable, de manera que pueden ser utilizados en polarización inversa para mantener fijo el voltaje entre sus terminales. Diodo Zener trabaja en polarización inversa y de esa manera
se encarga de que la tensión llegada a ese circuito se mantenga inalterable, se mantenga constante. Entonces, miren qué diferencia. Este diócenes trabaja pero en polarización inversa. No se olviden del diócenes, lo van a encontrar en diferentes circuitos. ¿Cómo lo diferencia, profesor? ¿Cuál es el que es el cátodo del ano? Acá está pintadito, ¿no? Acá está pintadito el cátodo. Ese es el lado negativo. También hay dioses MD, ¿no? También hay dioses MD, donde acá la banda indica el lado negativo, ¿no? ¿Ok? Lo podemos encontrar en diversos circuitos también. Los SMD hoy en día es la miniaturización de los componentes electrónicos que estamos conociendo. Y simplemente la prueba del diodo es muy sencilla, ¿no? Un buen diodo, por ejemplo, en una polaridad no debe marcar nada en cierta posición de los terminales. Esto se hace sin energía, ojo. Y cuando invierto, debe de marcarme una resistencia, como la que ven ustedes acá en la imagen. O un sonido audible también que a veces genera. O sea, acá nada, en una posición, al invertir sí. Quiere decir que ahí el diodo está bien. ¿Cuándo está mal? Cuando hago una medición y no me marca nada, 0. Y al invertir, ¿no? Tampoco. No hay nada. No hay sonido, no hay nada. Ah, entonces quiere decir que está mal el diodo. ¿Ok? Muy bien. Ahí también les dejo un video para que puedan hacer ver cómo es el descarte de los diodos, que como la imagen lo puedes tener como referencia. Y vamos a resolver la guía número 3, si no mal recuerdo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, alumnos? Claro, profe. Todo claro, dice. Muy bien, espero que sí. Después en el examen no quiero preguntas, ¿ah? Tienen su oportunidad aquí. Muy bien, vayamos a la guía. Les voy a explicar la guía que van a descargar. ¿Ok? A ver, voy a compartir la guía. Atentos todos que voy a formar un grupo de trabajo. Somos 15. Ya vamos a formar 5 grupos de trabajo. A ver, la guía, la voy a explicar. Atentos, ¿ah? Atentos, por favor, a la guía que voy a explicar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guías? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Acá estás, listo. Miren, esta guía, búsquenlo ahí en su aula Canvas, es la guía de autoaprendizaje número 3. Esta no hemos resuelto, ¿sí o no? Confirmen. Confirmen, ¿le hemos resuelto? ¿Aló? Alumnos, ¿hemos resuelto esa guía? Bueno, presumo que no. Ya, entonces, aquí lo que vamos a ver es el tema que quedó, que hicimos teoría la clase pasada, que es de la resistencia, ¿no? Acá tiene la teoría de la resistencia en serie, en paralelo y mixtas, ¿ok? Como un repaso a lo que ya hemos visto, donde te indica cómo se obtienen las corrientes, los voltajes, como está bien en clase. Habla de resistencia en paralelo, no se olviden que hay fórmulas para hallar justamente el valor de las resistencias en paralelo, ¿no? Que es la inversa de la resistencia. Hemos visto código de colores también, las resistencias. ¿Ok? Entonces, todo eso nos lleva en este caso, resolver estos circuitos. Dice, resolver los siguientes circuitos aplicando las fórmulas correspondientes y verificar las medidas diseñando los circuitos en el simulador Crocodile Trips. Vas a hacer ese circuito en el Crocodile. ¿Ok? Voltaje 35 voltios, resistencia 250 ohmios, 120 ohmios y 330 ohmios. Mira, ya está. Listo. ¿Y qué se te pide? Utilizas tus dispositivos de medición y vas a hallar la corriente total. Pones un amperímetro acá. ¿Cuánta corriente pasa por el circuito? ¿Y qué tensiones hay tanto en R1, R2 y R3?
Nada más se te pide eso. Y te das cuenta que sumando estas tensiones, la suma de las tensiones de las tres resistencias te debe dar 35. No se olviden que los voltímetros se ponen en paralelo. Eso ya lo hemos visto en otras prácticas. Y acá lo mismo. Se te pide, ¿no?, armar este circuito y los valores tanto de la tensión e intensidad de corriente para cada elemento. O sea, vas a medir cuánto voltaje hay acá, cuánta corriente le entra, cuánto voltaje acá, cuánta corriente. Esto y lo vas a graficar acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Otro dato más. Acá está. Este de acá. Determinar la resistencia equivalente total. Las tensiones de intensidad de cada elemento del circuito. Igual, lo armas en el crocodile chips. A esta resistencia 19 ohms, 90 y 60 ohms. Y me das la información pedida. Todo con el amperímetro y el voltímetro. Y por último, estos ejercicios de código de color de resistencias, ¿no? Te doy los colores, dame el valor y su tolerancia. Y en el segundo punto, eso es la inversa. Te doy el valor, dame los colores y su tolerancia. Voy a entrar a cada aula y voy a supervisar a que estén trabajando de acuerdo a lo que se pide en esto. Cualquier consulta, estamos para absolverlo, no hay ningún problema. ¿Estamos? Muy bien, ¿qué me dice ahí? Por eso lo puedo mostrar un ejemplo en Crocodile. En Crocodile. Va a venir prácticos de transistores. Pero Crocodile ya lo hemos hecho, mi estimado. Y es algo muy parecido al anterior. Pero bueno, voy a satisfacer tu curiosidad. A ver. ¿Ve mi pantalla con el Crocodile? ¿Quién me confirma? Sí, profesor. Sí. Muy bien, entonces le está pidiendo el circuito una fuente. Ya, una fuente. Entonces saca una fuente nada más, saca la fuente, te dice resistencias. ¿Quién recuerda dónde saco resistencia? Acá, en AT. En Passive Component. Ahí está el resistor. Listo, voy sacando la resistencia. Quiero girarla. Clic y acá está. Giro la resistencia. Giro el valor. Clic y acá en la parte superior cambio el valor según como me indica la guía, ¿no? Ahora, me está pidiendo, por ejemplo, en este caso, puedo copiar y pegar. Yo lo voy a hacer por comodidad y ustedes, ¿no? Me está pidiendo, por ejemplo, el ejercicio que corrientes y voltajes. Ya está, muy bien. Entonces, si quiero determinar cuánta corriente hay por este, todavía no lo uno, ¿cuánta corriente hay por acá? Comienzo a armar mi circuito, ¿no? Puedo poner un amperímetro en cualquier posición. O sea, acá, porque con ese en serie es la misma corriente que va a fluir, por ley de Ohm, ojo. Entonces pongo AD y saco 1 meter, un amperímetro. Ahí está el amperímetro, ¿no? ¿Ok? Muy bien, lo lanzo acá. Y de acá lo uno acá. Ya está. Acá me está apareciendo menos 300. Porque está con la polaridad invertida, ¿no? En este caso voy a invertir. Cuando está negativo, simplemente, ¿qué haces? Cambias la polaridad. ¿Cómo cambia la polaridad, profesor? Eso es fácil. Seleccionas acá y lo inviertes con este icono. Y ya está. Unes nuevamente y ya está. Ahí está, 300 microamperios. Es lo que pasa por ese circuito.